principal preocupación, lo oímos en los testimonios, lo oímos de las autoridades, es la posibilidad de que los submarinistas, los tripulantes del submarino, se queden sin oxígeno. El Ara San Juan fue visto por última vez el pasado miércoles en el Golfo de San Jorge, a unos cientos de kilómetros de la costa de la región patagónica del sur de Argentina. La búsqueda de la nave ha sido maratónica. ¿Cómo se entrena a la tripulación para mantenerse sumergida más de lo planeado? Son sometidos a pruebas exigentes. Deben aprender a reducir la velocidad de la respiración para conservar el oxígeno. Es probable que el equipo establezca rutinas para estar cómodos con el fin de reducir sus movimientos. Los submarinistas se preparan respirando gases complejos. También tienen una formación psicológica. Esto debido a que las condiciones de encierro, que llegan a ser frías y húmedas, pueden tener un impacto perjudicial. Sin embargo, por ahora, la principal preocupación de las autoridades es la posibilidad de que los submarinistas se queden sin oxígeno. Para hablar de este tema que genera tanta duda, nos acompaña Gustavo Mauvencin. Él es director del Centro de Medicina Hiperbárica de Mar de Plata. El señor Mauvencin fue llamado por la Armada en Mar de Plata para servirse de sus conocimientos en caso de que sean encontrados y para manejar mejor la distribución de oxígeno o para entender cuál es esta distribución dentro del submarino. Señor Mauvencin, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar entender varias cosas. El submarino es un espacio cerrado que está provisto para proveer oxígeno. Pero también entiendo que es importante, de alguna manera, o salir a la superficie o sacar un conducto por el cual entra oxígeno y se libera los gases que se acumulan dentro de este sumergible. ¿Esto es así? Sí, el submarino es una embarcación, un buque, que está diseñado para navegar por debajo de la superficie del agua. Este submarino en particular, el Ara San Juan, es un submarino diésel eléctrico, es decir, que tiene motores diésel a explosión para cargar las baterías, y cuando esas baterías están cargadas, el submarino puede ir a inmersión y en esas condiciones navegar con los motores eléctricos con la energía que almacenó en las baterías. Ahora, como es diésel eléctrico, necesita de tanto en tanto salir no salir a superficie, pero sí sacar el snorkel, que es uno de los apéndices que tienen en la vela. La vela es la parte superior del submarino. Y por ahí arriba sale el snorkel, que es un tubo largo que llega hasta superficie, tiene un diámetro de unos 60-70 centímetros, y por ahí, mientras va navegando, tiene dos funciones ese snorkel. Por un lado, deja salir los gases de escape de los motores que están funcionando y cargando las baterías, y por otro lado, ingresa aire para renovar la atmósfera que está enrarecida, podríamos decirle, después de haber navegado cierto tiempo. Cuando esto no se hace por alguna circunstancia, supongamos que el submarino se posó en el fondo del mar y no ha podido sacar ese snorkel, ¿qué sucede entonces? Bueno, lo que sucede es que la tripulación va a seguir consumiendo oxígeno y va a seguir produciendo anhídrido carbónico, que es el resultado de nuestro metabolismo de las células. Entonces, lo que hay que hacer es reponer el oxígeno que se perdió, que se consumió, y remover de la atmósfera el anhídrido carbónico que va produciendo la tripulación. Y eso se hace de distintas maneras. El oxígeno, tenemos dos fuentes dentro del submarino. Uno es oxígeno gaseoso en botellones de alta presión, como los que uno puede ver en cualquier guardia de hospital o clínica, esos botellones metálicos de oxígeno que tienen oxígeno gaseoso en alta presión. Y la otra opción es producirlo químicamente con unos dispositivos que se llaman candelas de oxígeno, que tienen una sustancia química dentro de este recipiente, y este recipiente literalmente no se prende fuego, pero
cuando uno lo activa, se empieza a liberar calor por un lado y por otro lado empieza a liberar oxígeno. Entonces de esa forma se va reponiendo el oxígeno que fue consumiendo la tripulación. Y el anhídrido carbónico también hay que removerlo, y eso se hace con unos filtros, con unos recipientes plásticos que en su interior tienen una sustancia que se llama calzoda, y esta calzoda también son dos químicos que tienen, que cuando el anhídrido carbónico se pone en contacto con estos químicos, reacciona, se queda fijado en estas sustancias y deja pasar el resto, que el resto es oxígeno, ¿no? Que es lo que hay en el ambiente, oxígeno y nitrógeno. La pregunta sería, ¿por cuánto tiempo puede hacerse este proceso que usted está explicando, esta operación manual? En el caso de que la tripulación hubiese tenido que hacerla de esta manera. Es decir, ¿por cuánto tiempo se garantiza que el aire sea el que necesita esta tripulación? Bueno, eso se hace, normalmente se estima, porque acá es un tema de consumo de oxígeno, en el caso del oxígeno, y reposición de oxígeno. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, o que va a hacer el comandante de un submarino, es disminuir la actividad física del personal para que consuman menos oxígeno, para que requieran menos oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente los submarinos? La tripulación se distribuye, un pequeño grupo, que pueden ser 2 o 3 personas, van a ser una guardia y van a ser los responsables de la seguridad del submarino, y el resto se va a dormir, van a descansar, van a sentarse, van a no consumir energía que les demande mayor consumo de oxígeno. Eso es para disminuir el oxígeno. Y de la otra cosa que se puede hacer, nosotros normalmente estamos respirando aire que tiene un 21% de oxígeno. Entonces el comandante de la unidad puede decir, bueno, yo tengo casi el 70, 80, 90% de la tripulación en reposo, así que están consumiendo poco oxígeno, entonces voy a generar o a mantener una atmósfera dentro del submarino que tenga por ahí el 18%, 19%, que es menos que lo que estamos acostumbrados con lo que vivimos, pero como estamos, la tripulación está en reposo, entonces no va a tener tanto requerimiento de oxígeno. Entonces, por un lado, hace que consuman menos oxígeno y por otro lado, gastan menos oxígeno de las reservas que tienen dentro del buque. Hemos entrado en una etapa crítica de la que todos han hecho referencia. En el caso, y ojalá fuese así, que se encontrara el submarino, ¿qué tendría que hacerse? Usted ha sido llamado por la Armada, usted es especialista en medicina hiperbárica, entiendo que habría que nivelar las presiones, no podría ser sacado de golpe el submarino. Cuando se accede, se toma contacto, se encuentra el submarino y se va a acceder al submarino, bueno, hay distintas formas de comunicación, con golpes inicialmente. Si no hay golpes, hay algunos teléfonos subacuáticos que permiten la comunicación, pero supongamos que todo eso falla, que no se pueden comunicar, que hay mucho ruido, entonces no pueden colaborar con las señales por ruido. Entonces, lo que tiene que hacer los dispositivos de rescate, que en realidad trajeron 2. Uno que es uno bastante más sencillo, que es como una torreta que es vertical, y esos se adosan, por así decirlo, a las escotillas que tienen estos submarinos, que son una en proa y otra en popa. Se puede elegir cuál de las escotillas se pueden utilizar. Una vez que se conectó, quedó fija esta estructura de rescate al submarino, se ve cuánta presión hay adentro. Si la presión que hay dentro del submarino es la misma que hay dentro del dispositivo de rescate, la puerta se va a abrir sin ningún problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es igualar la presión entre lo que hay en el submarino y lo que hay dentro del dispositivo de rescate. Si no se igualan las presiones, las puertas no se pueden abrir. Entonces, una vez que están igualadas las presiones, se abren las puertas, se achica el agua, porque siempre queda agua en el medio, se saca el agua, se retira el agua, y una vez que se sacó el agua, se puede abrir la otra puerta del submarino, y lo que normalmente ocurre es que cuando van a rescatar un submarino, lo que hacen es los rescatistas van e ingresan al submarino,
¿Por qué? Porque le van a llevar agua, le van a llevar abrigo, le van a llevar oxígeno. Estas candelas famosas de oxígeno que yo mencioné hace un rato, eso es lo que llevan y eso lo empiezan a prender dentro del submarino para que empiece a aumentar la cantidad de oxígeno en el interior del submarino. Muchísimas gracias por su tiempo y por las explicaciones que ha compartido con nosotros y con nuestra teleaudiencia. Gustavo Mauvesin, director del Centro de Medicina Hiperbárica de Mar del Plata. Buena tarde para usted. Muchas gracias por la invitación y quiero mandar un saludo a toda la teleaudiencia y que tengan un muy buen día.